fue feriado, ¿no? En conmemoración justamente a él. Y además es un... Bueno, no quiero meterme mucho en esto porque no tenemos tanto tiempo, pero es medio paradójico porque además es un feriado nuevo que lo creó el macrismo en su momento, el de Güemes. Como un homenaje por parte de, si se quiere, las clases que lo mataron. Claro. Pero bueno, me pareció interesante traerlo porque, bueno, decíamos, ¿no? Al ser un feriado relativamente nuevo, también está bueno siempre refrescar esta historia y traer no solo a Güemes, sino a todos los héroes de aquellos tiempos que... Y de todos los palos, digamos, ¿no? Porque todo... Güemes, Lavalle, todos son historias que son para hacer, pero 20 series en Netflix. Totalmente. Tenemos una historia apasionante. Así que bueno, vamos a esta que les traje hoy. Vamos a hablar de Güemes, ¿no? Martín Miguel de Güemes, como decíamos, nace en Salta el 8 de febrero de 1785. Él va a nacer en una familia acomodada. Su padre va a ser tesorero de la Real Hacienda, por lo cual va a criarse alrededor de las familias acomodadas salteñas. Esto, recordémoslo, después lo vamos a retomar. A los 14 él ya se va a enlistar en el regimiento de infantería de allá de Salta, con quienes va a venir a Buenos Aires en tiempos de las invasiones inglesas. Y ahí él ya va a tener un lugar fundamental porque con solo 20 años va a capturar un barco inglés que estaba encallado, el Justin, estando él a caballo, ahí con una carga de caballería. Una de las acciones de guerra más extrañas y valientes de nuestra historia y de la historia militar mundial. Entonces, bueno, va a tener ese rol en las invasiones inglesas y pasadas estas, él va a volver a Salta y se va a reincorporar en el ejército de la provincia. 2 años después, estalla la revolución en Buenos Aires y el Cabildo de Salta es el único que va a adherir. Entonces Güemes, ya como parte del ejército del norte, se va a alistar en lo que va a ser la primera campaña del Alto Perú, ¿no? Y acá va a estar a cargo de su primer escuadrón, que no va a ser un escuadrón particular, que no va a ser un escuadrón ordinario, sino que va a ser bastante particular. Va a ser el escuadrón gaucho. Un escuadrón que era como una milicia informal de gauchos ¿Una especie reclutados. de guerrilla, puede ser? Una especie de guerrilla, esto un poco más enlistado dentro del marco del ejército, pero ya no por... sus reclutas no eran soldados que habían hecho el entrenamiento, la campaña militar, sino que eran gauchos reclutados por el mismo Güemes y que tenían como una insignia distintiva el poncho punzó. Entonces, bueno, acá ya hay una particularidad en la comandancia de Güemes, ¿no? A quienes le toca a él conducir y a quienes él busca para llenar su escuadrón. En esta primera campaña, Güemes y sus gauchos van a participar de lo que es la victoria patriota en la batalla de Suipacha y después van a cumplir un rol fundamental desplegándose por todo lo que es la quebrada del Humahuaca, ¿no? Y los valles de Tarija y Lípez, o sea, lo que podríamos decir Salta y lo que es hoy Bolivia, ¿no? La ruta principal para las invasiones realistas. Allá van a cumplir una función de contrainteligencia y van a impedir la comunicación entre el Alto Perú, o sea, el corazón del virreinato, y los contrarrevolucionarios locales, ¿no? O sea, ya desde el vamos empieza teniendo un rol fundamental, porque lo que hace es separar ambos lugares, ¿no? Separar el corazón del virreinato, el corazón de los realistas, de a quienes se buscaba expulsar de nuestro territorio. Entonces, bueno, en 1812 las tropas de Güemes se van a retirar de esta zona por orden de Buenos Aires, ya que Buenos Aires va a considerar que el ejército realista era demasiado grande para poder ser contenido. Y además Belgrano lo va a mandar a Buenos Aires por indisciplina. No va a haber una pelea entre ellos dos y Belgrano va a decir: yo estoy a cargo de esto, vos te tenés que ir. Entonces, bueno, va a estar 2 años ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires va a estallar la revolución, ¿no? Comandada por San Martín. Va a caer el primer triunvirato, llega el segundo triunvirato y ahí San Martín reemplaza a Belgrano
como comandante del Ejército del Norte y lo vuelve a mandar a Güemes allá, ¿no? Ahora como teniente coronel. Y acá sí, 1814, podemos decir que arranca la leyenda de Martín Miguel de Güemes. En ese tiempo lo conoció a la Barra Brava, Franchi Beruti. A la Barra Brava, claro. Después va a tener un pequeño encontronazo con French. Claro, pero French, ya vamos a ir a eso. Porque French le dijo, mira, estamos tratando de armar las barras de Latinoamérica y vamos a llenar de escarapela a todos los gauchos. No. Se armó quilombo. Sí. Bien, bueno. Entonces, ya vimos que al ver este escuadrón gaucho, ya vimos que Güemes era capaz de conducir sectores del pueblo norteño. En su vuelta al norte de San Martín le va a dejar a cargo también una división conformada por gauchos, jujeños y salteños, pero Güemes va a ¿cómo se dice? A analizar que necesitaba más gente para hacer frente a un invasor que estaba desplegado por todo ese territorio. Y que además, tenía las de ganar, ¿no? Tenía, como decíamos, el territorio, además tenía tropas, tenía más banca económica. Entonces, bueno, para solucionar esto, Güemes lo que va a hacer es entablar conversaciones con diferentes representantes de la sociedad norteña, desde las familias ricas a diversos grupos de mujeres y de curas rurales. Todos se van a sumar a lo que se conoció como la Guerra Gaucha, una guerra que terminó involucrando a toda la sociedad norteña, pero sobre todo a los sectores populares. ¿En qué consistía esta guerra gaucha? Guerra gaucha que además va a ser también un ejemplo de estudio en las academias militares de la historia. ¿En qué consistía? Eran ataques cortos, rápidos y constantes. Güemes y su hermana Macacha, que también va a tener un rol fundamental en todo esto, van a crear toda una red de espionaje conformada por las mujeres y los curas rurales que les van a brindar información al ejército gaucho, información que le va a permitir a este atacar en momentos donde el enemigo estaba desprevenido y luego retirarse rápidamente. Era básicamente el pueblo en armas, mentalizado en una guerra de desgaste que además va a ser un éxito total, porque no solo se va a contener al invasor, sino que además va a permitir la reorganización patriota, la recuperación del norte y la posibilidad de lanzar una tercera expedición al Alto Perú. O sea, el tipo va a despejar la zona, básicamente, claro. Los va a sacar corriendo. En una carta a Posadas, que era el director de las Provincias Unidas en este momento, San Martín le va a decir: los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprender una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado. Entonces, bueno, la guerra gaucha va a ser un éxito total, pero no todos van a estar contentos con estas tropas de Güemes. Por su conformación popular, como veníamos diciendo, gente como el mismo Posadas o José Rondó, que va a ser quien va a reemplazar a San Martín en el cargo del Ejército del Norte, que son representantes de los sectores políticos y militares, ¿no? de la alta alcurnia, ¿no? De las altas clases sociales. Ellos van a tener desconfianza de este tipo de tropas, que, bueno, Posadas los va a llamar bizarros patriotas campesinos, que es una desconfianza de clase. Y lo que lo hace más interesante esto, que es justamente este contenido de clase, este contenido popular, es lo que aleja a estos tipos, pero también lo que acerca a San Martín, a Güemes y al pueblo norteño, ¿no? San Martín va a estar deslumbrado por lo que va a lograr Güemes y sus gauchos. Entonces, bueno, para 1815 ya Güemes va a ser un personaje consolidado, con una autoridad ¿cómo se dice? Incuestionable. Cosa que se va a ganar la enemistad de José Rondó, por lo cual va a haber una interna ahí en el Ejército del Norte. Güemes se va a retirar, de ahí va a volver a Salta, y cuando vuelve a Salta él va a ser recibido como lo que fue, ¿no? Un héroe patriota. La gente va a pedirle al cabildo las elecciones de un nuevo gobernador y Güemes va a ser el primer gobernador electo por su pueblo, ¿no? Electo no por Buenos Aires
no por los españoles, sino por el pueblo salteño. Ya como gobernador, él va a institucionalizar este ejército de gauchos y se va a crear la División Infernal de Gauchos de Línea, o los Infernales de Güemes. Me encanta el nombre. Ah, es buenísimo, buenísimo. De hecho, la serie se tendría que llamar Los Infernales. Sí, totalmente. Que está compuesta por 6.600 hombres, una banda, y bueno, como vimos, una extensa red de informantes, o sea, es una división que tiene las de un ejército formal. Entonces, bueno, todo esto no le va a gustar nada, ni a Buenos Aires, ni a Rondón, ni a todos estos sectores que van a ver en la figura de Güemes una amenaza, un posible Artigas, o sea, un posible caudillo popular que trastoque el rumbo de la revolución que quería dictaminar Buenos Aires. Entonces, bueno, van a Rondó. Bueno, Buenos Aires va a mandar justamente a French con un ejército a bancarlo a Rondó en la frontera, pero también de paso destituirlo a Güemes. Y Rondó mismo va a volver, va a volver para Salta para justamente invadirla y destituir a Güemes. Esto no lo van a lograr y se va a firmar lo que es el Pacto de los Cerrillos. Pacto que termina legitimando a Güemes como gobernador y como defensor de la frontera norte frente a los españoles, pero también frente a Buenos Aires, ¿no? Un defensor incuestionable. French se volvió con un poncho color punzó. Claro, tal cual. Sí. Cambiaron los trapos, todo allá. ¿O no? Tal cual. Entonces, bueno, ya Güemes como legitimado va a pasar a tener un lugar fundamental para el proyecto sanmartiniano, ¿no? San Martín le va a decir: necesito que vos defiendas la frontera mientras yo paso, ¿no?, por Chile y Perú. Además, no solo defender la frontera, sino que lo que va a hacer Güemes es quitarle tropas a lo que es Lima, ¿no?, el corazón del virreinato. Claro. O sea, sin Güemes y sus infernales, hubiese sido, cuanto menos, muchísimo más difícil para San Martín lograr lo que logró. Por lo cual, ¿no?, Güemes va a ser una pieza fundamental en su estrategia. 9 van a ser en total las invasiones que Güemes y sus infernales van a repelir. Una de las cuales va a estar conformada por un ejército de élite español, o sea, tropas que habían vencido a Napoleón. Era tanta la imposibilidad de los españoles de ganarle que en un momento lo quisieron sobornar y él va a responder esto: yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a usted, a su ejército y a cuantos mande de España. Convénzanse ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino ni al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Tomá, pa' vos. Extraordinario. Acá nadie, vení con lo que vos quieras, nosotros te vamos a mandar para tu casa. Entonces, bueno, todo esto, toda esta defensa de la frontera va a hacer que las clases altas salteñas, aquellas con las cuales Güemes había crecido, se cansen. Digan, bueno, acá nosotros ya estamos estabilizados, no queremos el plan no nos interesa el plan de San Martín. Estamos hartos de las contribuciones forzosas que hacía Güemes, que Güemes les pedía para financiar al ejército del norte. Entonces van a intentar hacer un golpe de estado aliándose con los realistas. Este golpe de estado inicialmente Güemes lo va a sofocar, ¿no? Va a perdonar a los revolucionarios, a los contrarrevolucionarios. Pero unas semanas más adelante, estamos hablando principios de 1821, en julio de ese mismo año, el coronel José María Valdés, con información que le habían pasado estas clases, ¿no?, estos sujetos, va a invadir Salta, va a herir de bala a Güemes y va a provocar su muerte. Su muerte, más no su derrota, vamos a decirlo de esta manera, porque sus gauchos se van a reorganizar rápidamente y van a expulsar a los españoles en lo que fue la novena, la última de las invasiones realistas al norte. Entonces, bueno, esto fue Martín Miguel de Güemes, ¿no? Un patriota, no solo por su gran defensa de la frontera del norte,
sino además, que esto me parece que se pierde generalmente cuando hablamos de Güemes, por sus ideas y por representar lo que fue la participación popular dentro de la revolución. Fue un revolucionario convencido de que por lo que se estaba peleando era el bien mayor, y el bien mayor como tal, justamente, debía incluir al pueblo en tanto beneficiario como protagonista, ¿no? De allí que como gobernador hizo una política de redistribución de tierras en favor de sus gauchos, se ganó el apodo del padre de los pobres, fue amigo de San Martín y de Belgrano, una amistad motorizada por una comunión de ideas. Güemes va a bancar la idea de Belgrano de instaurar una monarquía incaica, va a mandar diputados al Congreso de Tucumán. O sea, Güemes va a tener una idea de nación en su cabeza, no de territorio, no de solo de Salta. Claro. Entonces, bien, para todo esto es parte del legado. Y ya para finalizar, traje un pequeño fragmento de una carta que le manda justamente a Belgrano, que me parece que lo pinta de cuerpo entero. Dice Güemes: hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general. Y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Un capo. Hermoso. Un capo. Hermoso. Ahí están los aplausos, No. justamente, señores. No, yo te digo una cosa. Hay una escena mental, ¿no? Una escena que tiene cada uno. Es cuando French va a Salta, lo caga a palo y se queda con todas las escarapelas. Y encima, robó los encima le dice: toma, anda a mostrar la bandera que tenemos nosotros los salteños. Esta te la regalo. La escarapela te la afano toda, ¿viste? Y entonces era más barra brava que French. Claro, no, Y olvidate. estaba mucho más preparado. ¿O no? Olvidate, Un No, fenómeno. los no, infernales. Los infernales. Che. Infernales son los que se subieron a caballo al barco. Claro, ahí al Claro. Justín. Ujú. Sí, Sí, y genial, bueno, genial. uno- Increíble.